Buenas tardes, licenciada y compañeros de la Universidad Politécnica Salesiana, de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, de la materia de Psicología de los Ciclos Vitales. Desde el día de hoy voy a presentar mi tarea, en la cual, como primer punto, menciona que extraigamos los principales elementos en la maduración física de los adolescentes. Por lo que tenemos como primer punto la maduración física, la que nos menciona que es similar al periodo fetal, ya que son cambios de gran rapidez que traen consigo deseos y pasiones durante el proceso de cambio. En la adolescencia se asemeja al periodo fetal, como nos menciona aquí, ya que los primeros 2 años de vida, debido a la gran rapidez del cambio biológico, el adolescente siente el dolor y el placer de observar el proceso entero de cambio. Se ve a sí mismo con sentimientos de fascinación, atracción y horror a medida que se producen los cambios biológicos. Cambios biológicos. Podemos observar la manera en que se desarrolla la parte corporal de un adolescente, así como en su tamaño y fuerza. Entonces, en esta parte se nos dice que los hitos biológicos de la adolescencia están marcando un aumento considerable en el ritmo de crecimiento y de tamaño corporal, por lo que las hormonas son productos químicos de las glándulas endocrinas y afectan el crecimiento y empiezan a ser producidas y secretas por primera vez en cantidades abundantes. Esto lo dice Tanner. Bien. Consecuencias psicológicas en los cambios biológicos. Los adolescentes saben que tienen un cambio corporal y sienten preocupación por su figura y tamaño, y en ciertos casos buscan que su aspecto físico pueda verse bien. Su sentido de atracción, apariencia atlética, sin barros y su cabello bien peinado dicen mucho de sí. Tienen especial interés por las consecuencias psicológicas en diversos cambios físicos. ¿Sí? Y también pocos adolescentes se ajustan a la imagen que transmiten los medios de comunicación, como la atracción, dinamia y apariencia física, y con un cuerpo perfecto. Esto está ligado a la satisfacción con el yo. ¿Sí? Ahora, en imagen corporal y ajuste, tenemos que hay gran controversia por parte de los adolescentes, porque algunos se sienten fascinados con su cuerpo y con ello crece su ego, pero de la misma forma, algunos adolescentes pueden llegar a ser sensibles y no se sienten bien por causa de la maduración tardía. Porque en ciertos casos hay jóvenes que no se desarrollan de la manera en que ellos quisieran, o en otros casos se desarrollan lo más rápido de lo habitual. Reacciones ante la menarquía. Este es un proceso por el cual la mujer llega al inicio de la madurez y fertilidad, ya que en ciertos casos llega sin previo aviso, pero en la mayoría de culturas puede ser considerado como llegar a la mayoría de edad, por lo que en algunas partes del mundo esto reviste una gran importancia religiosa, cultural o económica, por lo que esto puede desencadenar ritos y ceremonias de una gran complejidad en algunas civilizaciones. Un estudio dedicado a los adolescentes modernos se descubrió que la menarquía es un hecho memorable. Solo aquellos que no estaban bien preparados o que tenían menarquía en un periodo temprano la describían como una experiencia muy traumática o negativa. En lo general decían tener un sentimiento positivo de haber llegado a la mayoría de edad. Esto lo dice Ravel y Box-Gun. Estudio sobre la aceleración del desarrollo. Desde los últimos 100 años hay una aceleración de desarrollo físico. Estudios realizados sobre la raza inglesa se puede ver que hay cambio en talla y en peso, desde que son bebés hasta los 16 a los 18 años, que es su fase final de desarrollo físico. Desde 1850 hasta nuestra época, el periodo menstrual se adelanta 4 meses cada 10 años, por lo que retrasa la menopausia. Esto lo dice Tanner. Y con esto nosotros podemos entender que a través de numerosas investigaciones se nos habla de una aceleración histórica en el desarrollo físico durante los últimos 100 años, que afecta tanto a la niñez como a la adolescencia. Punto 2. Extraiga los principales elementos que intervienen en el desarrollo cognitivo de los adolescentes. Conductas características. Primero, la lógica combinatoria.
Se nos dice que son formas en las que se puede realizar una acción. En conclusión, un adolescente es capaz de seguir un sistema para poder combinar situaciones. Es consciente de recordar el procedimiento que utilizó para llegar a ese fin. Por ejemplo, nosotros presentamos a un adolescente 5 líquidos y le pedimos que mezcle 3 de ellos para conseguir un líquido verde. Probablemente el adolescente procedería de modo diferente que un niño. Sabemos que un niño ensayaría varias formas al azar para lograr el propósito, pero al final del proceso, él no sabría o no recordaría el proceso que utilizó. Ahora, el chico o el adolescente escogería un procedimiento sistemático para comprobar las combinaciones posibles, de una manera mental o escribiéndolas en un papel. Tenemos el razonamiento hipotético. En el razonamiento hipotético, el adolescente es capaz de resolver problemas hipotéticos o de razonamiento, pero los niños pequeños usarían una respuesta más lógica que tienen, aun si sus respuestas son incorrectas. Y por ejemplo tenemos un tipo de razonamiento hipotético, el cual es así: si fueras la abuela de tu padre, que tenía un hermano, ¿qué parentesco tendría ese hermano contigo? Para resolver un problema de este tipo se requiere hacer uso del razonamiento hipotético, por lo cual el niño en el estadio de las operaciones concretas no podía resolver esta ecuación. Los niños mayores son capaces de deducir una solución de esta respuesta hipotética. Razonamiento proporcional. En el razonamiento proporcional podemos definir que un adolescente obtiene la capacidad de relacionar un problema matemático con otro, pero en ciertos casos hay personas que tienen errores al momento de usar una respuesta, por lo que también esto es propio de las operaciones formales. Es la capacidad de usar la relación matemática para determinar una segunda relación matemática. Aunque las proporciones dependen del uso de una ecuación algebraica, muchos adolescentes y adultos no aplican la ecuación correcta para resolver problemas de este tipo, por lo que hay errores que se cometen más a menudo y consiste en hallar una puntuación diferencial. No todos los estudiantes, no todos los estudiantes de 15 años razonan a nivel de las operaciones formales, pero se nota claramente que el razonamiento hipotético es proporcional y mejoran claramente a medida en que avanzan su edad. En la experimentación científica, los jóvenes desarrollan su nivel de experimentar y comprobar las hipótesis planteadas, encontrando varias soluciones posibles. ¿Ya? Quien efectúa este tipo de operaciones formales se puede realizar experimentos verdaderamente científicos, porque puede elaborar una lista de factores relevantes en un problema dado. Lo real subordinado a lo posible. Los jóvenes, a través de su experimentación, pueden resolver sus problemas desde todos los resultados posibles. Así que mientras en que las operaciones concretas es lo posible, estaba lo subordinado a lo real. En las operaciones formales, esto quiere decir que lo real se subordina a lo posible. Carácter proporcional de las hipótesis. Los jóvenes mayores de 11 años expresan, razonan y su capacidad de hacer un análisis lógico son mayores, ya que reflexionan sobre sus propios pensamientos. Y esto nos quiere decir que consiste en reflexionar sobre los propios pensamientos, buscar relaciones entre relaciones y maniobrar con fluidez entre la realidad y la posibilidad. Ahora vamos a extraer los principales elementos que intervienen en el desarrollo moral y los factores culturales de la adolescencia. Como bien sabemos, aquí en Latinoamérica tenemos varios tipos de culturas y de etnias, por lo que se nos hace, o para algunas personas se les hace muy difícil poder aceptar que son de una etnia en específica. Y por lo tanto, este tipo de personas crecen adoptando un tipo de etnia desde que se ha venido formando desde hace muchos años atrás. Por ejemplo, puede ser la raza mestiza. ¿Sí? A continuación tenemos unas imágenes de
la diversidad de culturas y etnias que existen en nuestro país, en Ecuador, ¿sí? Por lo que aquí nos menciona que Latinoamérica es un continente con una diversidad cultural. En una escala del 15%, los adolescentes eligen un tipo de cultura, en este caso la cultura mestiza, por lo que atrae como consecuencia su desubicación, conductas agresivas y autodestructivas y pensamientos depresivos. Algunos grupos étnicos renuncian a sus empleos de una manera injusta por ser catalogados como un grupo étnico inferior. Para un mejor desarrollo social y moral, la adolescencia es el momento adecuado para formar y enseñar a valorar y honrar a su propia cultura y la de sus antepasados. Por lo que aquí podemos ver que las diferencias étnicas y culturales para los adolescentes son referentes e importantes. Y aunque no es posible negar el color y la herencia, sabemos que este 15% ¿sí? admiten pertenecer a un tipo de cultura. ¿Sí? Además que los adolescentes de ahora, de esta época, es apropiado para poder formar y profundizar este aprecio y valoración acerca de la vivencia en las fuentes mismas de su propia cultura. La ausencia de este tipo de objetivos, la desvalorización de estos procesos y la despreocupación de esta educación son las principales fuentes de la inautenticidad y de la pobreza de espíritu en la personalidad, no solo del adolescente y del adulto, sino de la misma sociedad. Y eso sería mi presentación. Muchas gracias.